Agárrate con Patricia Poleo. Regresamos con Agárrate y estamos conversando vía Skype desde Caracas con el doctor Enrique Aristeguieta, que es un dirigente político venezolano, pero además él fue miembro de la Junta Patriótica que luchó contra la dictadura de Marcos Pérez Jiménez en el año 1958. Doctora Aristeguieta, ¿cuáles de los dos escenarios, cuáles son las diferencias? Porque cuando nosotros hablábamos de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez, hablábamos de la más larga, 10 años de oprobio, etcétera, pero tenemos ya 17 años en una situación, bueno, que yo creo que es incluso más complicada que la que se vivió en esos años. ¿Cuál es la diferencia y las similitudes de lo que se está viviendo ahora, que se dice que la salida sería a través de un 23 de enero, es decir, una unión cívico-militar que acabara con esta crisis? Mira, Patricia, la dictadura de Pérez Jiménez era una dictadura tradicional, como las conocía Latinoamérica, de un militar que, bueno, que se hace del poder y no reconoce el voto popular y se instala para gobernar por sí mismo y con sus allegados. Pero Pérez Jiménez, el otro día me preguntaba Carlos Oteiza, el productor del célebre documental que anda rodando por ahí todavía, sobre la dictadura de Pérez y la calle Pérez Jiménez, fue un dictador desarrollista. Él trató de justificar su dictadura acometiendo una serie de obras de infraestructura importantes para la nación. Él falló, por supuesto, en otros aspectos y fundamentalmente, cosa que es importante para mí, Pérez Jiménez no tenía legitimidad porque Pérez Jiménez era un usurpador. Pérez Jiménez llegó a la presidencia pisoteando la voluntad del pueblo venezolano. Así su gobierno haya tenido su aspecto positivo. Claro. Porque en la Venezuela del siglo XX, todos los gobiernos tuvieron una parte positiva. Pero en la Venezuela del siglo XXI, el único gobierno que tenemos no ha tenido una sola parte positiva, aquí todo ha sido negativo. Las dictaduras generalmente se caracterizan por hacer muchas obras para justificar su presencia. Esta gente pues no ha hecho ninguna obra y ha destruido todo lo que había. Pero Jiménez dejó un país que no estaba en ruinas, al contrario, era un país próspero, que no debía un centavo al exterior, había una deuda manejable, pero una deuda interna a los proveedores del gobierno por las obras que se habían ejecutado, ¿verdad? Pero ya Pérez Jiménez había violado la Constitución al no convocar elecciones al final de su mandato. Bueno, y para nosotros sí era relevante aquello, y para los militares sí fue relevante para la mayor parte de los oficiales de las Fuerzas Armadas. Y eso llevó, en definitiva, a prácticamente un desconocimiento, una rebelión popular que estalló el 21 de enero. Y en el acto, pues los militares que estaban comprometidos en el movimiento procedieron y depusieron a Pérez Jiménez. Esa fue la historia. No quedó un país arruinado, quedó un país con problemas, había problemas sociales que no habían sido resueltos por la dictadura. Había otra serie de cosas en las cuales había fallado la dictadura, aparte del aspecto político, de la represión contra los opositores. Pero es que ahorita el país está destrozado. Venezuela está ahorita peor que en 1830 o que en 1863 cuando terminó la guerra federal. Este es un país por el cual pasó Atila con su caballo y la langosta y todo lo que usted pueda imaginar. Es un país que tiene que ahora que estar pidiendo ayuda a organismos internacionales para que nos manden comida, para que nos manden medicinas. Sí. Unos índices de inseguridad como no los tiene ningún otro país del mundo. Entonces, ¿cómo es posible que Maduro pretenda continuar deshaciendo lo que está deshaciendo? ¿Cómo es posible que todavía haya gente que piense que ellos pueden seguir gobernando Venezuela después del daño inconmensurable que le han hecho? Después que han dilapidado en estos 17 años un billón, óyelo bien, un billón, pero billón de los nuestros, de los hispanos, no el billón americano, 1.200.000.000.000 de dólares, una cifra astronómica, y el país está en ruinas y debiéndole un dineral a todo el mundo en el exterior. Pero esto es una cosa de locos, es una cosa que la gente se resistirá a creerlo si no viene a ver exactamente lo que está ocurriendo en Venezuela. Esto no tiene perdón de Dios. Así, no comparando con... A propósito de un país que debiera ser el primer
primer país de América Latina. Así es, hablando de los ingresos que ha tenido el país. En 58 hubo un gobierno de transición, convocó elecciones libres y ganó un presidente, Rómulo Betancourt, y comenzaron 40 años de regímenes por primera vez en la historia de presidentes civiles, de alternabilidad en el poder porque ganaba la oposición frecuentemente. Un periodo de 40 años en el cual se destituyó a un presidente sin un golpe militar, pero con la acción combinada de la Fiscalía, el Tribunal Supremo, la Corte Suprema y el Congreso, y no pasó nada y siguió funcionando. Hasta que llegó Hugo Chávez Frías a caerle a patadas a toda la obra que se había venido elaborando, construyendo con dificultad durante esos 40 años. Es verdad que habían problemas. Es verdad que se habían agudizado algunos problemas, es verdad que los partidos habían perdido el norte y por eso es que Chávez tuvo ese éxito. Pero oye, no hay derecho. Yo creo que este castigo que tenido Venezuela es exagerado. Esto no hay manera de justificar esto de ninguna manera. Esta es la gente más incapaz. Si Platón decía en su obra La República, el gobierno ideal era el gobierno de los mejores, pero este es el gobierno de los peores. Aquí no hay ninguno que sirva para nada. Fíjese, estamos leyendo un Twitter suyo que insta a Nicolás Maduro a irse y le dice no le pare a Cilia. ¿Usted cree que es que Nicolás Maduro no se ha ido porque Cilia lo está reteniendo en el poder? Mira, ese es un rumor que hay. Por eso yo le digo esas cosas así, ¿no? Sí. Porque dicen que en esa pareja la más fuerte es ella. Y entonces, como ella tiene problemas familiares con los sobrinos narcotraficantes y quién sabe qué otra cosa más, posiblemente pensará que manteniendo su posición al frente del gobierno, ellos están más cómodos, tienen la defensa más sencilla, más fácil, no tienen más recursos para enfrentar esta enorme ola, pues, vamos a decir, de justicia que se ha desatado en los Estados Unidos contra los narcotraficantes del gobierno, que son muchos y entre ellos los familiares de la esposa del presidente. Eso es lo que dicen por allí. Tú como periodista sabes que esos rumores uno los escucha, los recoge, y de repente uno suelta de qué pasa, ¿no? Así es. Bueno, sí, esa es una de las cosas que corren. Fíjese, vamos hablando del tema de los presos políticos y lo vamos a llevar también al caso de la dictadura de Pérez Jiménez y ahora, porque que yo sepa, ¿no? De lo que he estudiado, en la dictadura de Pérez Jiménez habían presos políticos, es decir, el que se metía con el gobierno, el que confrontaba a Pérez Jiménez, pues caía preso, los que eran miembros de Acción Democrática, etcétera. Pero no se le inventaba un delito a una persona. No se inventaba que la persona había asesinado a alguien, no se inventaba que la persona había violado a alguien, sino que simplemente, bueno, eran presos políticos. Es distinto a lo que pasa ahora, que se le inventan delitos, crímenes comunes a las personas que disienten, ¿no? El caso de Vilca Fernández, y usted lo menciona también en uno de sus twitters, hoy por cierto. Eso es una cosa, bueno, eso es insólito, la verdad, que un estudiante que dice en Twitter lo que piensa la mayor parte de los venezolanos. Está preso por eso. Diosdado te queda poco tiempo en el gobierno. Entonces, Diosdado Cabello, que no es nadie, sino un diputado en este momento, lo manda a meter preso y está preso en los calabozos de la policía política del gobierno, no tiene ningún proceso judicial abierto, no tiene autodetención, pero allí está de la manera más arbitraria. Durante la época de Pérez Jiménez, el que no se metía con Pérez Jiménez estaba tranquilo en su casa. Exactamente. ¿Verdad? Y inclusive, mira, la gente siempre hablaba y siempre se hacían chistes, toda la vida se han hecho chistes en Venezuela sobre el gobierno. Pero oye, esto es una cosa que no tiene parangón en la historia. Mira, ni en los momentos más negros del siglo XIX nuestro, cuando Venezuela estaba a punto de su disolución como Estado, hemos llegado a esto que tenemos ahorita. Por eso yo no vacilo en calificar a Hugo Chávez Frías como el peor venezolano de la historia. Así como Fidel Castro es el peor cubano de la historia. ¿En qué va a terminar esto? ¿En qué cree usted que termine esto? Ya esto favorece a Colombia. ¿En qué cree usted que termine esto, doctora Aristeguieta? Porque la situación dicen que está a punto de terminar, de estallar la crisis, pero no se sabe por dónde. ¿Qué cree usted que va a pasar? Bueno, yo pienso que aquí se van a producir amotinamientos y la gente va a salir desesperada a saquear lo que encuentre y donde lo encuentre. Y va a ser una cosa tan
fuera de madre, tan descomunal, que el gobierno no va a tener ni siquiera la capacidad de reprimirlo, ¿verdad? Entonces va a tener, si es que los políticos no se ponen de acuerdo y encuentran una salida, mira, va a tener que las Fuerzas Armadas, los oficiales decentes que queden en las Fuerzas Armadas, van a tener que intervenir, porque aparte de eso hay un artículo en la Constitución que los obliga. El artículo 333 dice que toda persona investida o no de autoridad, en caso de que la Constitución se deje de aplicar por acto de fuerza o por cualquier otro medio, en ese caso cualquier persona, toda persona, tiene la obligación, el deber, no el derecho, el deber de trabajar en pro del restablecimiento de la Constitución. Y aquí la Constitución se viola todos los días. Cuando el llamado Poder Ejecutivo desconoce a la Asamblea Nacional y los ministros no asisten a las interpelaciones y el comandante de la Guardia Nacional dice que tiene cosas más importantes que ir a una citación de la Asamblea, ahí se está violando la Constitución y eso constituye un golpe de Estado. Eso es un golpe de Estado. Así es. Aquí la única institución política, el único poder del Estado en Venezuela que tiene legitimidad es la Asamblea Nacional. Todo lo demás carece de legitimidad. Entonces, bueno, mira, no sé, yo creo que va a llegar un momento que esto va a estallar y va a estallar en todas partes. Y va a estallar también en los cuarteles. ¿Por qué? Porque los oficiales jóvenes, los capitanes, mayores, tenientes coroneles, que no tienen cargos administrativos, están pasando trabajo como todos los venezolanos, no le alcanza el sueldo. Y sabe muy bien cómo está de mal equipado el ejército, y sabe muy bien cómo los cubanos están infiltrados allí, y sabe muy bien que sus generales están en su mayor parte, en un buen número, metidos en el negocio de la droga. Entonces hay un desprestigio en la población, hay un gran desprestigio, están en un gran desprestigio las Fuerzas Armadas, porque dentro de las Fuerzas Armadas la cúpula está totalmente desprestigiada en la oficialidad media y la oficialidad baja, que está sufriendo igual que el pueblo, igual que los profesores, que los maestros, que la gente común y corriente. Ellos no tienen ningún privilegio. Los privilegios tienen los de la cúpula, esa cúpula podrida de generales corruptos, ¿comprendes? Que se vendieron al chavismo y que además se dejaron conquistar por el dinero fácil del narcotráfico. Allá en Estados Unidos tienen la lista más completa y más clara que aquí. Así es. Bueno, doctora Aristeguieta, se me acabó el tiempo. Que se repita esta conversación. Oye, gracias, Patricia. Siempre es grato conversar contigo. Igualmente. ¿Verdad? Siempre son buenas tus preguntas. Y mira, yo creo que tú puedes preguntar, a mí por lo menos puedes preguntar lo que tú quieras, porque no hay preguntas imprudentes, hay respuestas imprudentes. Y yo procuro no dar respuestas imprudentes, sino respuestas exactas que reflejen la realidad. Y que orienten. De todas maneras, te quiero dar las gracias por haberte acordado de mí. No, imagínese. Por invitarme a tu programa. Y bueno, mira, hija, lo que quiero es verte pronto regreso a Venezuela. Amén. Esto ha sido un honor para nosotros. Gracias, doctor. Un abrazo grande, Patricia. Bueno, ya ustedes tuvieron oportunidad de disfrutar de este gran señor. Vamos a ir a un corte, pero primero vamos a hablar del momento de decidir hacia dónde emigrar. Para eso, para tomar esa decisión, está el grupo Sí España. Muchos piensan que para emigrar a España hace falta tener un familiar español o invertir grandes cantidades de dinero, y eso no es cierto. España ofrece el poder emigrar sin tener que invertir y sin tener que montar una empresa ni tener que comprar una propiedad. Y no estamos hablando de grandes cantidades de dinero como en otros países. Esta es una excelente opción no solo para los que quieren emigrar por primera vez, sino también para aquellos que ya han emigrado a otros países y no han podido lograr una residencia permanente o sencillamente buscan una mejor calidad de vida. El Grupo Sí España te asesora a través de sus aliados locales en España, y esto es muy importante porque al momento de emigrar o invertir hay que asesorarse con profesionales y expertos locales. Tienes en pantalla los números telefónicos del Grupo Sí España tanto en Madrid como en Miami. Su correo electrónico es info@siespana.es. Tienen una página web que es www.siespana.es. En Twitter y en Instagram son @Grupo Sí Hispana y en Facebook Grupo Sí Hispana.
Y el mejor lugar para comer comida venezolana, sin duda alguna, es Venezuela. Venezuela Food and Tradition está ubicado en el corazón de la calle 8, 1444 Southwest con calle 8, plena calle 8, en el corazón de la cubanía. Ahí está el restaurante Venezuela. Si no quieres ir, puedes hacer tu pedido por teléfono y ellos te lo llevan a domicilio a través del 786-803-2027. Vamos a ir a un corte y al regreso vamos a hablar con otro diputado de la Asamblea Nacional venezolana, Richard Blanco, que tiene mucho que decir acerca precisamente de estas ausencias, las citaciones que se hacen a los ministros, a los comandantes de la Guardia Nacional, como lo nombró el doctor Aristigueta, y que se niegan a acatar el mandato de la Asamblea Nacional. Ya volvemos. Agárrate con Patricia Poleo.